Buenas tardes a los hermanos, amigos. Les saludamos a la Iglesia Centro Cristiano Torrefuerte. Le damos gracias a Dios por tanto amor, tanta misericordia. Su fidelidad es inmensa en medio de un mundo que usted también conoce, que todos conocemos, un mundo convulsionado, un mundo que está arrasando con tanta maldad. Cada día vemos cosas increíbles. Con tristeza tenemos que decirlo, cosas increíbles. Y las que vienen son tremendamente terribles sobre este mundo, solamente por causa del pecado de los hombres. Por eso, cuando escribe el salmista el Salmo 14, dice, el necio dice en su corazón no hay Dios. El necio. Por eso que la mayor parte de la gente hoy pasa de Dios. Pero aquí hay un mensaje de la palabra para usted también, los que van a oír esta palabra, este mensaje. Y queremos seguir compartiendo con ustedes. Les saludamos a todos los hermanos, amigos. Les deseamos toda bendición del cielo, y aquellos que aún no han decidido en sus corazones por su propia voluntad recibir a Cristo en sus corazones y creer que hay un Dios que es tan cierto como el aire que usted en este momento está respirando, es tan cierto, es tan real como el oxígeno que entra a sus pulmones, ¿cierto? Y le hace vivir, y le hace respirar, y le hace andar. Ese es el Dios tan real que nosotros servimos. Y yo quiero seguir hablando y compartiendo esta palabra tan preciosa, tan profunda. Dedica puntualmente a que cada cristiano, pero aquel nacido de nuevo, se enfoque en una de las cosas más importantes de la vida de cada uno de los que son parte de la iglesia del Señor, que es la iglesia. Al crecimiento, y no a cualquier crecimiento, no. Al crecimiento, como dice la Biblia, en el conocimiento y en el entendimiento. Conocer y entender. Y es una de las falencias que muchas personas, muchos creyentes hoy carecen. Entender la palabra. Entender la palabra. Y en una de ellas se expone el apóstol Pablo, y lo hace con tanta claridad con respecto a este tema, para que la vida de cada cristiano, de cada creyente que profesa la fe de la palabra, la fe de las escrituras, mire, oigamos con mucha atención lo que él escribe a la iglesia de Filipenses. Mire lo que dice, es una oración del apóstol, y él le pide a Dios, le dice, le pido a Dios que el amor de ustedes, dirigiéndose a la iglesia, dirigiendo a aquellos que profesan la fe de las escrituras, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más, se desborde. Y entendemos lo que es desbordar, ¿cierto? Que salga. Es cuando echamos en un vaso agua y lo tiramos hasta arriba y le seguimos echando, se desborda el agua. De la misma manera, Dios quiere que el amor que Él ha puesto en nosotros, por su misericordia, se desborde. Y que sigan creciendo. Ahí voy a apuntar yo en este mensaje. En conocimiento y en entendimiento. En conocer a Dios, en entender lo que Dios me habla. Y quiero que entiendan lo que realmente importa, dice el apóstol en los versículos más abajo, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Lo más importante no son los malentendidos que muchas veces tiene que enfrentar, y eso provoca distanciamiento, provoca raíces de amargura, provoca miles de cosas en las personas y también en la iglesia de Cristo. El conocimiento es tan importante para conocer verdaderamente a Dios,
y lo que Él espera de ti, de mí, que le amemos con todo nuestro ser, incluida con nuestra mente, debido a que tú y mi conocimiento son totalmente limitados. Cuando la Biblia habla que crezcamos en conocimiento y en entendimiento, no habla de nuestro conocimiento natural. Por eso, y sin el intelecto, y sin Dios el intelecto, sin Dios el intelecto está oscurecido. Por eso es que el entendimiento viene de parte del Señor. Porque he escuchado, y muchas veces usted mismo lo ha dicho, yo no entiendo la palabra. Y cuando ocurre eso, cuando usted y yo no entendemos la palabra, estamos pisando terreno peligroso, porque la palabra es la única que nos da crecimiento y desarrollo espiritual y entendemos las cosas de Dios. Porque generalmente entendemos más las cosas de este mundo, ¿se ha dado cuenta? Que las de Dios. Y más adelante le voy a decir una razón fundamental que también que el apóstol escribe. ¿Por qué no llegamos a entender las cosas de Dios? Por lo tanto, nuestra naturaleza pecaminosa es incapaz, escúcheme bien, su naturaleza, mi naturaleza pecaminosa, se hace incapaz de comprender las verdades acerca de Dios. Cuando usted no llega a crecer en entendimiento ni en conocimiento, es decir, conocer realmente a Dios, como tantas veces se lo he enseñado, lo que dice Primera de San Juan, el que dice, yo le conozco respecto al Señor, refiriéndose a Él, el que dice, yo le conozco, capítulo 2, versículo 4 de Primera de San Juan, y no cumple, y no obedece su palabra, existen dos razones, porque no entiende o no quiere entender. Yo voy más que no quiere entender. Porque cuando nacemos de nuevo, Dios abre nuestro entendimiento. Bendito sea Dios. Y entendemos las verdades profundas de la palabra. Y esto era una de las problemáticas más evidentes en la iglesia de Corinto. Yo le insto y le motivo que usted estudie los dos libros de Primera y Segunda de Corintios, las dos cartas del apóstol Pablo. Tienen una relación, pero tan evidente. Es como un clon con la iglesia de este tiempo. Y una de las varias situaciones que el apóstol tuvo que enfrentar en su primera carta, le escribe, exhorta claramente a estos cristianos de esta congregación diciendo, mire lo que dice en su primera carta, en el capítulo 2. Amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas, ni de una sabiduría impresionante para contarles el plan de Dios. Es decir, no fui diciendo yo aquí tengo la verdad. No, porque el apóstol Pablo, a esta misma iglesia le dice, vengo a ustedes no con palabras persuasivas, o sea, para de alguna manera convencerles, sino vengo con el poder del Espíritu Santo y de la única manera, Dios me ha permitido ministrar a varias personas estos últimos meses con mi esposa, con Angelina. Y yo siempre voy a decir la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra. Por eso dice que no me valí de palabras elevadas, sino de sabiduría impresionante para contarles el plan de Dios. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, le dice la iglesia, olvidaría todo, mire lo que dice aquí. Mire, escúchame bien. Dice, cuando estuve en medio de ustedes, le dice la iglesia de Corinto, me olvidé de todo. ¿De qué de todo? Él era un sabio, él sabía idiomas, era un hombre preparado. Pero de lo único que no se olvidó de Jesucristo. Él habló de Jesucristo. Solamente. Amén. Amén. Vuelvo a reiterar. Cuando el apóstol estuvo en medio de esta iglesia, le dice que él se olvidó de todo, excepto a Jesucristo, de anunciar a Jesús.
Dice, me acerqué, mire, que esto es tan importante lo que le voy a leer, este pasaje bíblico. Dice, cuando habla la iglesia, me acerqué a ustedes con debilidad y mucho temor y temblor cuando llego a la iglesia. Y lo voy a explicar después por qué razón. Cuando nosotros leemos un pasaje bíblico, tenemos que saber el contexto, por qué razón cuando llegó a la iglesia, llegó con debilidad y con mucho temor y temblor en medio de ellos. Dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino que en el poder de Dios. Y eso es sumamente importante. Su fe, mi fe, tiene que estar fundada solamente en la palabra, no en lo que yo creo, en lo que yo me imagino, en lo que yo pienso, sino que usted tiene que meterse de lleno en las Escrituras, meterse y bogar más adentro y escudriñar la palabra para crecer. Corinto era una ciudad con mucha inmoralidad, de mucha riqueza y lujo. Era tal su pecado, escúchame, era tal el pecado de esta ciudad, de esta iglesia también, que no tenía, esta ciudad no tenía rival como una ciudad de vicio, no tenía rival. Imagínense el pecado que tenía esta ciudad. Vivir como un Corinto, o como un corintio, vivir como un corintio, significaba vivir una vida de libertinaje y corrupción. Por eso es que la primera carta, lea la primera carta, también la segunda, pero lea la primera carta que el apóstol Pablo, cuando se dirige a la iglesia de Corinto, él le habla con dureza. ¿Por qué razón? Te lo voy a decir. Pero el mayor problema, la mayor devoción que ellos tenían, lo más grave que ellos tenían, los corintios, era la diosa Afrodita, era la diosa del amor. Esta es la razón que el apóstol llega a esta ciudad con temor y temblor y a enseñar a la iglesia que hiciera un llamado al arrepentimiento, a arrepentirse del pecado y a disciplinar y exhortar a aquellos que permanecían en prácticas pecaminosas. ¿Sabe usted que miembros de la iglesia se congregaban con muchas veces hay en grandes congregaciones y aún pequeñas que siguen en prácticas pecaminosas? Y no solo de origen sexual, sino de la desunión increíble que había entre estos hermanos, que llegan a tener contienda, verdaderas peleas. Primera de Corintios 1:10, mire lo que dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar lo mismo? ¿Tenemos que hablar lo mismo? Claro que sí, espiritualmente hablando tenemos que hablar lo mismo, pero no significa que no tengamos nuestro punto de vista de cosas cotidianas de la vida, pero con respecto a la palabra tenemos que hablar usted y yo lo mismo, porque es una sola palabra que Dios ha dado a su pueblo. Una sola, que es irrefutable. Bendito sea Dios. Que hablemos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Mira lo que dice. El apóstol dice, porque he sido informado, le habla a la iglesia. Me llegaron noticias de ustedes acerca de los hermanos, que hay entre vosotros contienda. Entonces el apóstol, conociendo la historia de esta iglesia, porque él la fundó, mire lo que les recuerda a los miembros, y es importante que escuche bien, que muchas veces es necesario que Dios nos recuerde de dónde vinimos, que a veces nos olvidamos. Por eso mi esposa siempre le dice a nuestros hijos, no olviden nunca el olor a oveja, lo que Dios le dijo, ¿a quién? A David. Y conociendo el corazón de ellos, les recuerda en su primera carta, mire lo que dice capítulo 1, versículo 26 en adelante. Pues, miren, hermanos, vuestra vocación, o sea, vuestro llamado, que no sois muchos
sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿A fin de qué? De que nadie se jacte, de nadie se gloríe en su presencia. Yo soy, ¿no? Nadie es. Por eso la palabra del capítulo 12 de Romanos, que dice, capítulo 12, versículo 3, que nadie tenga más alto concepto que el que debe tener de sí mismo. Amén. Que nadie tenga más alto concepto. Una de las razones que provocó esta situación fue por la falta de conocimiento de la iglesia y de entendimiento de muchos creyentes de la iglesia de Corinto. Y con tristeza tengo que decir que muchos cristianos de este siglo han olvidado, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, en su segunda carta, perdón, la purificación de sus antiguos pecados que les ha originado este olvido por falta de crecer en el conocimiento y en el entendimiento. Crecer en el Señor no es igual a que usted nació en el Evangelio. Tampoco es igual a que usted lleva 10, 15, 20, 30 años. Jesús dijo, por sus frutos el árbol malo da frutos buenos. El árbol malo, dijo Jesús, da frutos, y el árbol bueno, frutos buenos. Por sus frutos los conoceréis. Por eso que la falta de conocer a Dios, porque conocer a Dios no significa que usted solo se congregue. Usted necesita una experiencia sobrenatural con Dios. Una experiencia que cale profundamente el poder de Dios en su corazón y cambie su vida totalmente en 180 grados y se vuelva a Dios para siempre. ¿Y esto qué provocó? ¿Por qué provocó? Por la falta de conocimiento, de crecer en el conocimiento y entendimiento, porque seguían viviendo sus antiguos pecados. Por eso el apóstol tuvo que confrontarles con la palabra a esta iglesia, como también es necesario que hoy el Señor nos confronte con su palabra. Y les dice, miren 1 Corintios 2, y aquí quiero detenerme un poco. ¿Por qué quién de los hombres dice sabe las cosas del hombre? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Todo lo que usted tiene en su espíritu, todo lo que está solamente usted lo sabe. Por eso dice la Biblia que en el día final Dios revelará los secretos del corazón de los hombres. Los revelará, ¿lo ha leído? Los revelará. Nunca se olvide de eso. Es decir, cuando se revelaban en nuestro tiempo antiguo los rollos de fotografía, cuando se revelan las películas. Dios, mire, qué increíble, si Dios es sobre todas las cosas. ¿Se imagina de millones y billones de seres humanos a través de la historia? Dios revelará los secretos de los hombres. Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Quiero que me escuche bien. Usted y yo, si decimos conocer a Dios, no hemos recibido el Espíritu del mundo. Y el Espíritu del mundo, ¿sabe cuál es? Léalo, primera es de San Juan, que es el Espíritu del Anticristo. Ese es el Espíritu del mundo. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Amén. Vuelvo a leer. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
Y escúchame bien esto, que se lo quiere que se lo grabe los que me van a oír y ver también este mensaje. Mira lo que se refiere en el versículo 14 de este capítulo 2 de 1 de Corintios. Pero el hombre natural, ¿por qué le dice esto a la iglesia y nos dice a nosotros? El hombre natural, el que aún no anda en su naturaleza, el que aún anda en su naturaleza pecaminosa. Ese es el hombre natural. No percibe, es decir, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir, se han de entender espiritualmente. ¿Cuántas veces creíamos que este pasaje, Angelita, ¿te acuerdas en nuestros tiempos? Que era para gente que no conocía a Dios y no tiene idea de Dios, menos de las cosas del Espíritu. Esto es para los que estaban congregados en la iglesia de Corinto, pero seguían en su camino pecaminoso y por eso no entendían la palabra. Entonces esto es una llamada de atención para muchos, que por años, pasan años, no semanas, no meses, años, y aún no entienden la palabra. ¿Qué estará pasando? Porque la palabra, lo que leía anteriormente, Él nos ha dado su espíritu, y no el espíritu del mundo. Y por eso que las cosas de Dios, por eso el hombre natural, el hombre que permanece en la naturaleza pecaminosa, no entiende las cosas del espíritu, las cosas de la palabra, no entiende que para él son locura, que tú perdones a aquel que te ha ofendido 70 veces 7, son locura. Para el que te ha hecho daño, son locura, pero para aquel que tiene el Espíritu de Dios, es lo más maravilloso que hay, obedecer la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Por eso que de la única manera que usted y yo entendemos la palabra es cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Y muchos de estos creyentes de Corinto eran parte de la congregación en esta iglesia. Sin embargo, aún vivían en sus antiguos pecados. Por eso mire lo que dice en el capítulo 5. Le habla duro, mire, escuchen bien. Capítulo 5, versículo, ¿sabe lo que dice ahí? Esto sí que es tremendo. Capítulo 5, cuando él manda la primera carta, le escribe. Dice, de cierto se oye, dice a la iglesia, que hay entre vosotros fornicación, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, esa es su madrastra. Y no solo, esto es gravísimo delante de los ojos del Señor, sino también pecados tan graves como seguir aferrado a costumbres mundanas. Escúchame bien. La fornicación como el adulterio es tan grave como que usted y yo sigamos aferrados a costumbres de este mundo. Costumbres mundanas que Dios las aborrece. Que con tristeza lo digo otra vez. Muchos cristianos en la iglesia de estos últimos días siguen asidos a estas costumbres de este mundo. Se congregan, leen la palabra, pero la acomodan a ellos mismos. Pero la palabra dice otra cosa, que se lo he enseñado tantas veces. Es una espada de dos filos. La mete y la saca. Corta para arriba y para abajo. Esa es la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Las mismas palabras enviadas por el apóstol a esta iglesia son para la iglesia de este siglo. Dice, de manera que yo, hermanos, mire lo que dice, capítulo 3. Por eso se dirige a esta iglesia, que también está pasando en la iglesia este tiempo, la problemática de no haber crecido en conocimiento y en entendimiento. Le dice a la iglesia, capítulo 3, versículo 1 al 3, de manera que yo, hermano, no pude hablarle como a espirituales. ¿Por qué razón? Sino como a carnales. Qué tremendo. Yo le hablo a ustedes, hermano, estoy hablando a ustedes como a carnales, ustedes son carnales todos. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Tremendo. Como a niños en Cristo, ¿por qué? Os di a beber leche y no vianda, porque aún no sois capaces. Dice, porque no sois capaces, ni aún sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, peleas, pelambre, discusiones.
juicio. No sois carnales, dice el apóstol, y andáis como hombres. ¿Te acuerdas lo que dice capítulo 5, versículos 13 y 14? Dice lo que son los que participan de la iglesia de Hebreos, capítulo 5, 13 y 14. Los que son participantes de la iglesia son niños y no pueden discernir el bien y el mal, no tienen idea. Pero los que han madurado, los que son participantes de la palabra sólida, ellos pueden discernir, dice la palabra, entre el bien y el mal, porque tienen los sentidos espirituales ejercitados. El apóstol San Pablo era categórico a la hora de denunciar el pecado en su segunda carta a esta iglesia. Categórico. Nosotros los predicadores tenemos que ser categóricos, hablar la verdad de Dios. La verdad de Dios. En su segunda carta, esta iglesia, en el capítulo 13, decía que 2 veces les había advertido del pecado que había en la congregación. Todos ustedes han tomado del don de la gracia, les dice a la iglesia de Corinto, de Dios. Y aún así, algunos de ustedes han torcido deliberadamente esa gracia viviendo en impureza, en pecado, en desobediencia, en diferentes cosas. Dice, pero cuando vaya por tercera vez, le dice el apóstol de la iglesia, no tendré otra alternativa que ser rudos con ustedes. Y a Jesús le dijeron duras tu palabra. Este hermano, este pastor es muy grave. Dice, no pasaré por alto a nadie que siga entregándose al pecado. ¿O Dios tolera el pecado? ¿Lo tolera el Señor? Quiero que oiga atentamente lo que escribe la iglesia en el capítulo 7, en su segunda carta del apóstol. Y yo creo que me escuche bien porque con esto termino. Cuando escribe la segunda carta, le manda este recado a la iglesia. Y este es el recado que Dios nos manda a esta iglesia de este siglo. Dice, porque la primera carta que escribió el apóstol fue duro con ella, con esta iglesia. No lamento haberles enviado esa carta tan severa, refiriéndose a la primera. Al principio dice que sí me lamenté, porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Ahora me alegro de haberla enviado, dice, no porque les haya lastimado, sino, capítulo 7 de 2 de Corintios, versículo 8 en adelante, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambien de conducta. Dios tiene que hacerle la herida, como dice su palabra por el profeta. Dice su palabra por el profeta, Dios nos hace la herida, pero también nos cura. Bendito sea Dios. Fue la clase de tristeza, dice, que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no le hicimos daño de ninguna manera. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esta clase de tristeza. Pero como siempre, uno de los versículos más importantes y que siempre lo repite mi esposa Angelita, en el capítulo 12 13 de Hebreos, que en el presente la disciplina no es causa de gozo, sino causa de tristeza. Pero al pasar los días, trae fruto apacible. Bendito sea Dios. No hay que lamentarse por esta causa de tristeza. Pero la tristeza del mundo hace una diferencia en el apóstol. A la que le falta arrepentimiento, sino que solamente tiene remordimiento, no arrepentimiento. Son dos cosas totalmente diferentes.
resulta muerte espiritual. Por eso que la oración y el clamor de su pueblo debe ser lo que dice Salmo 119. Amén. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Bueno, dice el salmista, qué bueno es que me humillaste para que aprenda tu palabra. Necesitamos ser humillados. Usted necesita ser humillado por el Señor para que aprendamos de una vez por todas, y entendamos su palabra. Y mire, más aún sigue orando y diciendo, le dice el Señor, ordena mis pasos con tu palabra. Nuevamente se refiere a la palabra. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Y termino. Justicia eterna son tus testimonios, tu palabra. Dame entendimiento y viviré. De la única manera que podemos vivir, que Dios a usted y a nosotros, a cada uno, nos dé entendimiento. Amén. Amén. Dios les bendiga. Un abrazo fuerte para cada uno de ustedes. Que esta palabra edifique a sus familias, a sus corazones. Le invitamos, suscríbase a nuestro canal Centro Cristiano Torrefuerte y va a encontrar muchos pasajes bíblicos, muchos sermones que van a edificar sin duda su vida. Dios les bendiga. Un abrazo fuerte y nos vemos a encontrar el próximo domingo. Amén y amén.